Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Black Sabbath se ha constituido a lo largo de estos años como una banda no menos que legendaria, como una banda que sin duda se ha posicionado dentro del panteón de los dioses del metal. Y aunque probablemente Metallica sea la banda más popular, más grande en términos de popularidad, en términos mainstream de la historia del género, yo creo que Black Sabbath sin duda se lleva los réditos, se lleva la corona cuando se trata de hablar de la banda más importante musicalmente hablando para todo este paradigma. Porque Black Sabbath no fue simplemente una banda que contribuyó marginalmente al establecimiento de un género o de algunos géneros, sino que posiblemente, y esto está casi sin discusión alguna, fue la banda que le dio inicio a todo el movimiento, la banda madre del género. Porque Black Sabbath, con discos como el autotitulado Black Sabbath o como el Paranoid, crearon no solo obras maestras absolutas, sino que fueron discos que en gran medida le dieron inicio al heavy metal. Discos que por tanto se han ganado un estatus legendario, absolutamente histórico, se han convertido con justa razón en discos que son patrimonio inmaterial de la humanidad. Discos de obligatoria escucha, no solo para fans del rock, no solo para fans del metal, sino para fans de la música en general. Por supuesto que Black Sabbath no fue la única banda que ayudó a contribuir para forjar eso que entendemos como heavy metal. En los 60 teníamos varias bandas que, digamos que, contribuían marginalmente a forjar el espíritu que produciría algo así como el heavy metal. Pero yo creo que casi sin duda alguna Black Sabbath fue la banda que le dio el puntapié, que le dio el último empujón, que determinó en gran medida el sonido del género en su conjunto. De allí la crucialidad, lo crucial, lo esencial, lo importantísimo que fueron discos como esos. Black Sabbath nos presentaba un sonido increíblemente ominoso, oscuro, maligno y pesado para su época, algo que estaba más allá de los límites imaginables. Sin embargo, la banda constituida por Tony Iommi en la guitarra, Geezer Butler en el bajo, Bill Ward en la batería y por supuesto Ozzy Osbourne en las vocales, no se conformaron simplemente con crear dos discos históricos para la historia de la música en general, sino que querían seguir contribuyendo al género, querían seguir empujando las sensibilidades del estilo, querían hacer algo más, si es que eso era posible. Y señoras y señores, déjenme decirles que en gran medida lo lograron, porque hace exactamente 50 años, específicamente el 21 de julio del año 1971, Black Sabbath publicaría su tercer álbum de estudio llamado Master of Reality. Un disco con 11 canciones y 34 minutos de duración, publicado a través del sello Vertigo Records. No tenían nada que demostrar a esta altura de su carrera. Ya los dos discos anteriores habían sido suficientes para crear de Black Sabbath un nombre de una banda absolutamente legendaria, histórica. Se pudieron haber desintegrado. Además que no dudo que hubiesen estado cerca de hacerlo después de esos dos discos, porque la banda fue absolutamente ninguneada en su época. Creo que es entendible, puesto que estaban muy adelantados para su momento histórico. Sin embargo, publican Master of Reality, que el día de hoy cumple 50 años, y por tanto me parecía interesante preguntarnos qué le aportó este disco a la historia de la música, a la historia del rock, a la historia del metal. ¿Qué nos dice hoy este disco? ¿Qué lo hace actual? Si es que lo hace algo actual. Es interesante escucharlo hoy. ¿Qué hizo de manera adicional que no hubieran hecho ya los dos discos anteriores? Intentaré comentarlo brevemente durante este video. Black Sabbath entonces ya había establecido el sonido del heavy metal. Por supuesto que el mismo heavy metal iba a tener muchas transformaciones. Para los 80, con la incursión de la nueva oleada del heavy metal británico, por ejemplo, el género adquirió matices distintos, adquirió sonoridades específicas, un poquito diferentes a las que había presentado Black Sabbath en sus dos primeros discos. De tal manera que lo que hicieron en Master of Reality, a mi parecer y como primer punto de partida, es hacer el sonido, si es que era posible, y lo fue, aún más ominoso, aún más denso, aún más pesado. Tengo entendido que para la publicación, para la grabación, para la composición de Master of Reality, Tony Iommi bajó la afinación incluso aún más.
de lo que ya le había bajado en sus discos anteriores para tocar de manera más cómoda, puesto que, como sabrán, perdió parte de sus dedos en su trabajo como obrero en una empresa metalúrgica. Y eso le da a este disco un sonido más crudo. La guitarra acá suena mucho más maligna, suena mucho más densa. Pero no es simplemente que el sonido general de la guitarra tuvo esa transformación, sino que la forma en la que Tony Iommi aquí articula los riffs, presenta esos riffs, se siente aún más la pesadumbre de las guitarras. Porque en su mayor parte, las guitarras que se presentan en Black Sabbath, en este disco, en Master of Reality, los riffs que se presentan en su mayor parte son más lentos, son más cadenciosos. Por eso mismo, este disco es una de las primeras influencias, una de las primeras manifestaciones incipientes de eso que muchos años más tarde, más de 10 años más tarde, se iba a conocer como Doom Metal. Si uno escucha bandas como Witchfinder General, como Trouble, como Saint Vitus, por ejemplo, entre otras, y luego viene y escucha este disco y escucha, por ejemplo, una canción como Lord of This World, se va a dar cuenta dónde tiene su génesis. No es que los discos anteriores no sonaran pesados, ominosos, por supuesto que sí. Probablemente para este momento histórico era la banda más pesada del mundo. Pero lo que lograron en Master of Reality, en una canción como Lord of This World, por ejemplo, es claramente de otro nivel. En esta canción nos encontramos un riffeo mínimo, pero monolítico, titánico, poderoso. Algo que va a ser crucial para el desarrollo de las bandas de Doom Metal. Por otra parte, una canción por ejemplo como Solitude nos iba a mostrar este minimalismo incluso más expresado, o sea, más desarrollado y con arreglos instrumentales sutiles y melancólicos que demuestran que esta banda era muy sofisticada, que no solamente Tony Iommi creaba riffs malignos, sino que era capaz de florear las canciones para hacerlas más ricas instrumentalmente. Una canción mínima, Solitude, melancólica, sutil, basada en la historia trágica del dolor que se siente ante un rompimiento y en la que aparte nos encontramos el acompañamiento de instrumentos como flauta y piano. Luego también nos encontramos en Master of Reality una canción por ejemplo como Sweet Leaf, donde encontramos también una de las manifestaciones más incipientes de lo que aún más años más tarde conoceríamos como Stoner Rock. Porque si uno escucha una canción como Sweet Leaf, se va a dar cuenta ese sonido tan característico del Stoner, con ese riffeo tan cadente, un tanto menos denso que por ejemplo en una canción como Lord of This World, sino más pachanguero, es la palabra que se me ocurre, más suelto, más hippie si se quiere. Tanto así que las temáticas también están muy asociadas a eso que van a desarrollar las bandas Stoner Rock posteriormente. Porque básicamente aquí Ozzy Osbourne con su voz gangosa, con su voz característica nos está narrando su experiencia en consumo de drogas. Básicamente, ¿qué le pasó? Supongo, la primera vez que consumió drogas y lo feliz que estaba con ello y lo enamorado que terminó de estas sustancias. Sin duda algo temática y sonoramente que iban a recoger muchos años después bandas como Caius o como Fu Manchu, por ejemplo. Into the Void es otra canción que es aún más stoner, que tiene aún más características de ese estilo. Y estamos hablando que el stoner se desarrolla en los 90 y que Master of Reality es un disco del año 1971 apenas. También Black Sabbath tenía en este disco la osadía de desligarse un poco de ese estigma de ser una banda satánico maligna. Porque por ejemplo una canción como After Forever, en esta canción que aparte de ser más alegre y movida, con un bajo muy expresivo, tocamos temáticamente la posibilidad de un Dios cristiano, la posibilidad de la existencia de un Dios cristiano y la necesidad de creer en este. Aquí Bill Ward destapa su cristianismo, tengo entendido que la letra fue escrita por Bill Ward, terminó siendo una canción absolutamente proselitista de la religión cristiana. Tenemos por último una canción que siempre me ha parecido peculiar, muy peculiar, y junto con After Forever pueden ser mis canciones favoritas de todo el disco, que es Children of the Grave. ¿Por qué? Porque esta es una canción increíblemente intensa, con un riffeo muy intenso y con un ritmo incesante, que no para nunca, con mucho empleo del palm mute. Y es una canción que por su rítmica, por su riffeo, por su lenguaje,
incluso por su temática antiguerra y antiguerra asociada a la tensión nuclear que se estaba viviendo por esos años en torno a la Guerra Fría. Es una canción que podría considerarse también un antecedente para el thrash metal. Puede que yo esté sobreinterpretando lo que presenta Black Sabbath acá. Eso de que haga stoner antes, o por lo menos que anticipe en cierta medida el stoner, que anticipe en cierta medida el doom metal, incluso en una canción como Children of the Grave anticipe en cierta medida algo como el thrash metal. Puede que yo esté exagerando un poco y que el entusiasmo del disco, su cumpleaños, todo eso juegue en contra en mi psique. Pero escúchenlo si es que no lo han escuchado, y si es que lo han escuchado, díganme qué opinan de esto. ¿Fue Black Sabbath así de adelantada con este disco? A mi modo de ver, sí. A mi modo de ver, este disco da un paso adelante en relación a los anteriores en ese sentido, que es un disco que tiene varias sonoridades que son muy antecedentes de géneros como los mencionados. Por supuesto que el estatus que tienen discos como Black Sabbath y Paranoid para la constitución del heavy metal posiblemente estén por encima de Master of Reality, pero que hayan sido capaces de, luego de haber sacado esas tamañas obras y haber presentado un disco con estas características mencionadas, y en tan poco tiempo, tanto en relación con el disco anterior, porque había pasado escasamente un año, como por la duración del disco, que son tan solo 34 minutos, a mí me parece absolutamente increíble. Hay incluso muchos que dicen que Master of Reality, en relación a los dos discos anteriores, es un disco más conciso, más compacto, más coherente internamente. Puede que no les falte razón. Sin embargo, sin demeritar el estatus nuevamente de los dos discos anteriores, yo creo que este disco da un paso interesantísimo para la carrera de Black Sabbath, y es un disco referente para géneros posteriores. Mínimo el doom metal. Pues peleo ante el que sea que este es un disco antecedente del doom metal. Se lo discuto a cualquiera, porque a mí me parece muy claro, muy evidente. Y un disco que anticipa esos géneros que se desarrollaron, muchos de ellos 10, 20 o 30 años después casi, me parece absolutamente increíble. Me quito el sombrero ante Black Sabbath, ante un disco como Master of Reality, una verdadera joya de la historia del metal y que sigue sonando actual. Incluso uno escucha Children of the Grave hoy o Lord of this World y sigue sonando pesadísimo, incluso para los estándares actuales. ¡Qué cosa tan maravillosa! Feliz cumpleaños a Master of Reality, 50 años. Es increíble que después de tantos años siga sonando esto tan actual. Si es que alguno de ustedes ha tenido la osadía de existir en este mundo y no escuchar a Black Sabbath y no haber escuchado a la banda, les invito a que lo hagan ya mismo, porque se están perdiendo no solo simplemente de escuchar discos entretenidos, como casi toda la discografía de Black Sabbath, que es muy sólida, que tiene más altos que bajos, sino que se están perdiendo básicamente de historia viva de la música, del metal. Así que bueno, escuchen a Black Sabbath, escuchen Master of Reality, díganme qué opinan de este disco en específico, qué lo hace actual, si es que algo lo hace actual, qué se puede rescatar hoy 50 años después de este disco. Los leeré atentamente. Gracias por ver el video. Denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.